Inocente. Eso fue lo que decidieron los miembros del jurado en este juicio que estaba llevándose en contra de Cardi B. Lo que quiere decir que el jurado determinó que no se presentó la evidencia suficiente o necesaria para determinar que Cardi B había tratado de golpear a esta guardia de seguridad con un manotazo y que además supuestamente la había agredido y le había provocado rasguños en su cara que tuvieron que ir a una cirugía plástica. Hubo un receso después de lo que pasó esta mañana que le contamos al inicio del show, que Cardi se enojó un poco, pues después hubo un receso de almuerzo. Estaban los argumentos finales de Cardi B, de los abogados de Cardi B, y como a las 2:30 de la tarde más o menos, el juez le dijo a los miembros del jurado: ok, ustedes tienen todo el tiempo del mundo para decidir qué es lo que van a determinar, lo que van a hacer en su veredicto, y si no alcanzan hasta las 4:30, que es el tiempo en que esta corte se cierra, pues regresamos mañana y ustedes siguen deliberando. Pero fue rápido, creo que no duró más de 40 minutos la deliberación de estos jueces. Recordemos que hay unos juicios en donde se toman días. La parte ofendida ya hizo un statement, sus abogados aparecieron, su abogado y ella también, declarando que había sido injusto, obviamente, y que van a apelar la decisión de este jurado, que van a buscar un abogado para apelar porque dicen que no es justo, que además el comportamiento de Cardi B demostró la clase de persona que era, así que hay muchísima más tela de que cortar en este caso. Hoy no importa lo que ha pasado ahí en el tercer piso de esta corte que está a mis espaldas, lo importante es lo que hizo Cardi B al salir para el break de almuerzo, ¿no? Porque hay un break de almuerzo de 12 a 1:30 de la tarde, hora de Los Ángeles. Fíjate, ella llegó hoy en la mañana un poco malhumorada, ¿no? Le sacó en la mano a un periodista que le hizo una pregunta y luego a la salida para el break, señores, yo nunca había visto esto, Lili, Raúl y amigos televidentes, que tú estés en una corte en donde te están juzgando por supuestamente haber sido violenta contra un guardia de seguridad y sales de la corte y eres violenta con un reportero porque no te gustó la pregunta que te hicieron. Es decir, Cardi B sale, de repente le hacen una pregunta que a ella no le gusta porque dicen las fuentes, algunos rumores dicen que ella aparentemente está embarazada y le tira un marcador a la persona, le dice de todo, baja el vidrio después cuando se monta en el carro. Mejor dicho, aquí está todo porque lo vivimos cerquita, aquí a la salida de la corte con Cardi B. Vean esto. Cardi, insiders are claiming that Offset is publicly bragging about getting you pregnant for the 4th time. Do you foresee any paternity issues with Stephon Diggs? Stop disrespecting me. On the microphone, please. I got another microphone. Cardi, your court look is amazing. You're amazing, Cardi. I still love you, even though you just threw some stuff at I me. don't care. You're disrespectful. Don't do that. Do you see women asking those type of questions to me? No, ma'am. Women asking those questions to me. It's legit. Why do you feel as a man you get to ask me those type of questions? Act like you have some manners. And your mama taught you respect women. All right, Cardi. Bueno, imagínense ustedes, después ella se monta en el carro, dice que ella siempre ha sido nice con la prensa, pero ella no sabe si él es prensa o no es prensa. No es un periodista de algún medio conocido de los tradicionales, dice que es un reportero independiente. Yo hablé con él y le dije, oye, ¿por qué le preguntaste eso a Cardi? Y me dijo, porque yo tengo una fuente, primero que me indica que está embarazada, segundo, que me dice que no es de su actual novio, ¿no? Recordemos que ella tiene ahora una relación con un jugador de fútbol americano, con Offset. Entonces dice que no es de él y que él supo que Offset y contó que él había embarazado a Cardi B. O sea, es un relajo tremendo. Entonces el hombre le dice, bueno, aparentemente cuando nazca el niño van a tener que tener una prueba de paternidad porque además los dos son muy parecidos, ¿no? El ex y el actual novio de Cardi B. Entonces él le hace esta pregunta, ella se enoja obviamente muchísimo. Yo la noté desde que
llegó en la mañana como muy malhumorada, ¿sabes? O sea, cuando hoy comenzaron los argumentos finales de la defensa y de la parte acusadora, sí, ella estaba haciendo como muchas caras de rechazo de lo que estaba diciendo. Cuando entró no quiso hablar con la prensa, sacó el dedo del medio, y entonces estaba así como muy diferente a la Cardi que estuvimos viendo la semana pasada, que estaba riéndose con lo de las pelucas y eso. Incluso me encontré con ella en el baño y iban a esperar a que yo terminara para poder ella entrar, y ella dijo, no, está bien. Yo le dije, yo me estoy terminando de maquillar, espérense que yo me terminé de maquillar para que entre. Entonces dijo, no, está bien. Y ella entró y estuvo como no nice como siempre, pero no tan brava como se puso ahora a la salida de esta corte, Lil, Raúl. Tania, ¿dónde salió esto de que este hombre la había embarazado? ¿Dónde pusieron esto? No, esto fue una persona. Él es un reportero que vino aquí a cubrir la corte. Independiente. No es de un medio conocido. Sí, él me dijo, yo lo entrevisté después, me dijo, mira, yo soy un reportero independiente y tengo una fuente que me dijo esto. Por eso yo vine a preguntarle a ella directamente. Y él venía vestido así a la corte. Muchísimo. Okay. Sí, a ver. Ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa y la gente se lo cree. Claro, y entonces hablan de él. Yo no le hubiera dado ni la hora del día. Ahora cualquiera puede decir que es periodista, Raúl. Ahora cualquiera puede decir que es periodista y viene y pregunta cualquier cosa. Ahora, lo que sí no creemos que pudo haber sido bien que Cardi hubiese reaccionado así. O sea, no. Ignóralo y punto. Te pueden preguntar mil cosas desagradables, mil cosas malas, menos en la salida de la corte. Como ella es una artista, ella es una celebridad, ya debes saber que le preguntan cualquier locura, ignóralo y no te pones al nivel de esa persona que te ha hecho molestar, ¿no? Tania, lo más importante es el sentido común. Ese hombre no vino como reportero, tuviste como venía vestido, no es reportero ni es nada. Vino para molestar a Cardi B y quizás alguien lo mandó para hacerle la vida imposible a ella. A ver, la pregunta ¿es oficial que Cardi B está embarazada? Aquí hay algo que yo me... No, es lo que digo. No es oficial que Cardi B está embarazada. Esta es la primera noticia. Exacto. No, para nada. Esto es lo primero que hemos conocido, lo que él dice. Primero, no sabemos que está embarazada. Nunca se ha rumorado nada. Es el primer rumor que podría existir. Dice que si se enojó tanto es porque de verdad es cierto. No lo creemos tampoco. Lo que les estoy contando es lo que pasó acá. Ella está aparentemente muy feliz con su nueva relación con el jugador de fútbol que tienen varios meses. Incluso ella ha declarado en sus redes sociales que cuando un hombre te trata como él te trata, pues está más que enamorada. Bueno, nos enteraremos en 9 meses. Gracias, Tania. Antes, nos enteraremos, yo creo que antes. Gracias, Tania. Pero al final es algo personal de ella, Raúl, y privado. No lo ha hablado todavía y obviamente viene alguien en un momento como ese a soltarte esta bomba delante de todo el mundo. ¿Qué se hace? Yo creo que quizás alguien lo mandó para hacerle esto. Yo soy de las que ignora porque al final uno dice, bueno, hay que tratar de ignorar. Pero sabemos el carácter de Cardi y bueno, miren cómo reaccionó.